Hoy más que nunca las opiniones están polarizadas. Por eso te invitamos a debatir con nosotros los temas que marcan semana a semana la agenda de la opinión pública Y que generan la polémica más apasionada. Luis Veloz y William Yarmes presentan Debate y Controversia, la zona cero de la tendencia informativa. Así que toma tu lugar, porque ya comenzamos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Estamos en vivo y en directo aquí en las instalaciones de ADR Networks y también compartiendo el programa con la plataforma Neptuno. Como cada tarde de viernes, me da mucho gusto poder saludar en persona, en vivo y a todo color a mi amigo William Yarnes. ¿Qué tal, William? ¿Cómo estás? El gusto es mío. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, William, y le recordamos a todos ustedes, querida audiencia, que pueden contactarnos a través de las redes sociales de ADR y de Neptuno. Neptuno está como en la zona cero, en la zona cero es, digamos, la forma en la que usted puede estar en vínculo permanente con nosotros. Amigo William, pues antes de comenzar nuestros temas de esta semana, ahorita platicaba contigo que pues los números empiezan a crecer en cuanto a contagios, no de manera todavía oficial grave, pero pues ya mucha gente está con el temor de que, oye, pues ya tengo conocidos que pues ya tiene COVID, que si ya es de la versión esta de la India, la conocida como la Delta. Incluso venía escuchando una conversación de una amistad que tengo de la universidad, que ya es madre de familia, en la cual me mostraba que su hijo fue a un viaje de graduación, iba a ser a Cancún. Al final lo movieron a otro punto turístico, fue en Puerto Vallarta, y pues ocurre que el 95% de los estudiantes tienen COVID. Así como lo oyes, 95% se contagiaron allá, les avisaron que iban a ser 400 personas, al final resultaron por cálculos del muchacho como 800, imagínate el número que se juntaron. O sea, hicieron un viaje de graduación de 800 personas. De 400 personas. ¡Qué horror! Así es. No, qué horror. Y que resultó en 800 porque varios colegios es preparatoria. Sabes que las preparatorias luego como que tienen mucha unión y pues... Eso de los viajes de graduación se ha convertido en un negociazazazazo y en una oportunidad de delinquir. Tremenda. He oído una cantidad de casos de gente que los defraudan, que los engañan, que les venden el sol, la luna, las estrellas, que curiosamente el sol, la luna y las estrellas son gratis, pero se las venden todas y todo el mundo cae en la trampa y al final desaparecen con su dinero y les venden, ya sabes, ¿no? Como los chavitos pues están en ese rollo, les venden las entradas a todas los antros de moda, les venden barra libre desde que se suben al avión casi o desde que salen de su casa hasta que regresan a la misma, si regresan, y todo el mundo les brillan los ojos y al final se desaparecen con su dinero y no les venden absolutamente nada y se quedan con las manos vacías. Y no nada más eso, hay otras dinámicas en donde, bueno, ni hablar, creo que se abusa muchísimo de este tipo de cosas, ¿no? Una cosa que no es tanto una moda, porque tiene muchos años que existe el viaje de graduación, pero sí me sorprende que haya viajes de graduación de secundaria, de prepa, de universidad, ¿no? Hay graduaciones para los niños de primaria, entonces dices, bueno, pues está bien, sí, así es como quieren celebrar, si esa es la forma en la que se cierran ciclos o periodos o espacios, pues bueno, está bien. Pero, pues sí. Pero bueno, o sea, me parece muy interesante, ¿no? Que la gente ahí encuentre cierto nivel de satisfacción o algo, no sé qué sea. Pero regresando a lo que tú estás diciendo, estamos en una situación que se esperaba. O sea, esto no debe sorprender a nadie. Sin embargo, creo que sí, para mí debe de ser uno de los temas permanentes en la agenda de todos, en la agenda de la sociedad, en la agenda de los medios, en la agenda del gobierno. Es decir, ¿cuáles son nuestras preocupaciones ahora en función de nuestros valores más importantes? ¿Y cuáles son los valores más importantes del ser humano? La vida, la salud y la libertad. Entonces, en ese sentido, tenemos que estar todos pendientes de qué es lo que pasa con el tema de la COVID-19, porque la pandemia no se ha acabado. Estamos en un estado, hay países que están en estado de emergencia, yo te lo decía la semana pasada, Mongolia no está en rojo, Mongolia está en púrpura, de acuerdo con índices internacionales. Por poner un ejemplo, tú vas a decir, ¿qué tiene que ver Mongolia? Bueno, pues las cosas empezaron en China, Luis, ¿no? Las cosas empezaron en China y la mayor parte de los países que tienen COVID están de amarillo para arriba.
y nosotros somos uno de los casos. No sé si me explico. Entonces, en América Latina, en América del Sur, la pandemia ahí está y no hay nada que te garantice, aunque cierres las fronteras, porque ya se demostró que no es posible cerrar una frontera al 100%. No puede haber países herméticos, no es posible, no hay manera. Porque hay personas que tienen que viajar a como dé lugar. Aunque sea con una persona que cruce la frontera y que esté infectado o que sea portador, por ejemplo, un piloto de un avión de carga, aunque haya muchos protocolos tanto en el aeropuerto de salida como en el de destino, no importa. El contagio es muy fácil de llevarse a cabo. O sea, esto ya lo debimos haber aprendido, llevamos más de un año con esta dinámica. Entonces, para tratar de cerrar rápidamente con este comentario, creo que el tema de cuál es la situación de la pandemia que existe en el mundo, aun cuando las vacunas paralelamente vayan en algunos países y en otros no, es muy importante que estemos pendientes de cuál es el comportamiento. Ahora, ¿por qué te digo que era de esperarse? Porque cuando los semáforos epidemiológicos en el caso de México han venido tendiendo hacia el amarillo y al verde, entonces la recuperación de las actividades económicas, sociales, educativas, en general todas, lógicamente traen una mayor cercanía entre las personas, lo cual provoca, y eso es lo que sabemos, mayores contagios. No hay de otra. Aunque la llamada sea, por favor, siga manteniendo la sana distancia. Mira, en Italia ya suspendieron el uso del cubrebocas. Y en la sesión de los miércoles del Papa, toda la gente les dijeron, a ver, por favor, se pueden quitar el cubrebocas, pero tenemos que mantener la sana distancia. Cuando el Papa se levanta de que termina su homilía o su sesión de los miércoles y va a saludar a la gente, todo el mundo se remolina y todo el mundo está cerca. El Papa está con una simple rejita por ahí que lo separa de la gente. Yo no lo estoy criticando, no lo estoy señalando, simplemente no lo señalo en ese sentido. Lo que estoy diciendo es que con una persona que esté contaminada o que esté contagiada, pues es suficiente para que contagie a los demás. Probablemente muchos no se enfermen, probablemente muchos tengan un sistema inmune muy poderoso, pero otros no. Y si ahí había varios extranjeros, como suele haberlos, que luego van a regresar a su país, pues entonces esta dinámica del contagio no se va a detener, aun cuando la gente esté vacunada, porque lo que hemos visto, lo que nos ha dicho la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, es que aún vacunados, la gente se puede contagiar. Lo que ocurre es que probablemente lo que se espera es que el contagio no sea tan fuerte como las personas que no se han vacunado todavía. Entonces, Luis, regresando a tu tema, sí, se están incrementando los contagios y si seguimos así, se van a seguir incrementando, pero lo que se está empujando ahora es la recuperación de las actividades económicas, políticas, culturales, sociales y una parte muy importante que, por cierto, no está en la agenda, pero que, por cierto, no estuvo presente en el mensaje del presidente de ayer, es el tema de la educación. Correcto. ¿No? Se hizo un balance y no se hizo un balance de cómo está el país en materia de educación y eso me parece terrible. Y lo mismo en cuestiones de trabajo. Solamente dijo una cosita, creo que le dedicó un minuto al tema del trabajo. Dijo cuántos empleos se habían perdido y cuántos se habían recuperado. Nada más. No dijo nada más, pero no habló de ningún otro plan, de ninguna política, de nada. Entonces, esas son las cosas que debemos estar observando y lo que debemos hacer ahora es organizarnos para cómo vamos a enfrentar la siguiente ola de contagios si la gente ya está recuperando sus actividades. Así es. Bueno, pues también voy a saludar ahorita a la distancia a Idalí Ferra. Buenas noches, Idalí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos y formar parte de este viernes de debate y controversia. Pues sí, aquí son las noches y allá son las tardes todavía, por lo que veo. Sí. Pues quisiera... Acá en el norte está toda la luz todavía. Así es, quisiera saber tu punto de vista en este sentido. Le comentaba a William ahorita en la entrada del programa que pues empiezan como que a... no los números rojos, pero sí empieza a ver como que pues el conocimiento en cuanto a las personas de conocidos, familiares, de que ya se están contagiando, que la versión está Delta, que pues todo el mundo le teme por lo distinta que es, por lo, digamos, el ámbito de la novedad, de la curiosidad, etcétera, etcétera. ¿Cuál es tu punto de vista ahorita allá cómo se está llevando ahora sí que las relaciones laborales, sociales, todo cómo se desempeña allá donde tú estás ahorita radicando? Bueno, pues te puedo decir que aquí en Chihuahua realmente la actividad es muy normal, se están siguiendo todos los protocolos, continúan activos, sin embargo hay una jornada muy importante de vacunación y eso ha venido a traer con muchísima tranquilidad
a los habitantes aquí del norte del país. Yo entiendo que la gente ya ahorita está bastante confiada, bastante tranquila. Afortunadamente, las cifras no se han disparatado aquí en Chihuahua. Sin embargo, pues bueno, de repente siguen habiendo focos rojos. Por ejemplo, hace poco se llevó a cabo aquí un certamen importante de belleza de Miss Mundo, rápidamente les comento. Y curiosamente, la representante del estado anfitrión de Chihuahua no pudo participar, y entonces se comenta que justamente es porque ella habría estado contagiando de COVID. No ha sido confirmado por la organización, pero aquí en esta parte es un tema muy, muy claro que ahorita justamente compartía William, ¿no? Estas, por ejemplo, imagínate, son 32 participantes quienes estuvieron en contacto con esta chica, que posteriormente regresan a sus estados, y entonces, si en algún momento hubo ahí un contagio, pues ahora la cadena se extiende hacia los países donde ellas, hacia los estados donde ellas se regresan. Entonces, realmente sí siento que hay una falta de control con respecto a todo el desarrollo, el regreso a las actividades que se están llevando. Yo siento que muy desencadenado por este tema de la vacunación, que ha venido a confiarse a mucha gente, lamentablemente. Ok, bueno, ese es el punto de vista tanto de Idali como de William. Hay que tener cuidado, finalmente no hay que bajar la guardia, como lo decías, lo apuntabas, William, ¿no? Hay que poner atención, no dejar de cuidarse, no dejar de tener la sana distancia y de observar cómo se desempeña el desarrollo de este rebrote de COVID-19. Sí, confirmo y reafirmo, y lo que tú acabas de decir lo reitero. El problema es que lo que se ve es que la gente pues no tiene, no sé si la conciencia, la sensibilidad o realmente la necesidad que se tiene de salir a trabajar o de salir a hacer otras cosas es tan importante y rebasa cualquier nivel de racionalidad, que la gente, aunque todos o muchas personas en lugares en donde hay vigilancia tienen o utilizan el cubrebocas, con todo lo que hemos discutido a partir de este tema o sobre este tema, he tenido que ir al aeropuerto por algunas situaciones varias veces. Y la verdad es que en el aeropuerto, independientemente de que la gente utilice el cubrebocas, que no es la única defensa que hay, no hay sana distancia, y eso es muy importante. Porque de todos modos, acuérdate que el cubrebocas sirve para que tú no contagies, pero sí te puedes contagiar. Y si el virus anda volando por ahí por cualquier cosa, porque se puede escapar, porque los cubrebocas no son 100% efectivos, ese es un tema, ¿no? No hay sana distancia. Yo no sé si alguno de ustedes, los que nos ven o los que nos hacen favor de escucharnos, han vivido esta situación. Cualquier situación que tenga que ver con transporte, en el transporte público no hay sana distancia. En el metro de la Ciudad de México no hay sana distancia. En la calle no hay problema, porque la calle no es un espacio público cerrado, es un espacio público abierto. Entonces, ahí el riesgo es mucho menor, es casi nulo. Pero, por ejemplo, otra vez, en el caso del aeropuerto, yo no veo que haya filas. Yo esperaría que hubiese filas en los baños para lavarse las manos, porque imagínate la cantidad de cosas que tocas en el aeropuerto. Aparte, no nada más tu maleta, nada más las canastas con las que pasas a revisión en los rayos X, en donde te tienes que quitar el cinturón, te tienes que quitar el reloj, todo lo tienes que dejar en la canasta. Y después la vuelves a tomar, y hay un señor que se las pasa de un lado al otro, ¿no? Ya que las usaste, las regresa para que la gente que está en la fila las vuelva a usar. Y las filas son tremendas, y ahí no hay sana distancia, no la hay. Cualquier contacto puede ser un peligro. Otra vez, la gente no se está formando, insisto, para lavarse las manos. No, y todo ese tipo de cosas, de medidas, no creas que están desinfectando todo el tiempo el aeropuerto. No. Pues no hay manera de hacerlo, no hay dinero que alcance para estar desinfectando todo el tiempo, ¿no? Entonces, hay un nivel de riesgo muy importante. Los camiones igual, los microbuses igual, el metro también. Entonces, eso va a provocar que haya más contagios. Entonces, tenemos que prepararnos para eso. Otra vez, y no estoy echándole la culpa a nadie, es una situación normal que tiene que ocurrir porque los países, o cuando menos nosotros, estamos tratando de recuperar nuestra vida cotidiana. Así es. Pero estaremos en un punto sin retorno, porque creo que, no sé ustedes cómo lo perciban, pero siento que la gente
ya todas estas medidas o todas las precauciones, y por ejemplo, tú ponías el tema del aeropuerto, William, antes solíamos viajar y veíamos a las personas con el cubrebocas, con guantes, con caretas, con gel desinfectante, con todo, y ahora prácticamente lo único que se utiliza es el cubrebocas, y eso porque sí es obligatorio, y ahí sí ya ni siquiera puedes viajar, pero siento que estamos en un punto de no retorno, donde la sociedad a final de cuentas ya no sé si no cree o no le interesa o no le importa el tema de seguir conservando esas medidas. O ya no puede porque se agotó, Idalí, porque la gente ya se cansó, ¿no? Porque también hay una dinámica muy interesante que es psicológica, es decir, la gente espera, o en algunos casos, la gente espera que haya una fecha límite, ¿no? Y que digas, a partir del 1 de septiembre de 2021 se acabó y regresamos a la normalidad. No, eso es lo que también la gente tiene que entender. La gente tiene que entender que esta normalidad es nueva, como lo han venido llamando, y así va a ser, es decir, ya no vamos a volver a como estábamos hace año y medio, ya no. Entonces, tenemos que entenderlo de esa manera. Y tratando de responder, y Dalí, digo, yo no tengo la respuesta, pero compartiendo mi opinión, mi punto de vista para enriquecer este diálogo, yo creo que también un tema importante es ese. La gente está cansada, por más que llevemos más de un año utilizando cubrebocas, en algunos momentos es insoportable. De verdad, te lo tienes que quitar. La gente que no está acostumbrada no lo aguanta. Y luego la gente que usa cubrebocas y careta, peor todavía. Más los que usan, que ya son poquitos, cubrebocas, careta y guantes, peor todavía. Sí. ¿No? Peor todavía. El otro día, una persona que tengo, digamos, tiempo ya de tener su amistad y que vive en Alemania, me decía que allá los doctores, ella tiene relación con el ámbito médico, están compartiendo que esto va a tardar 2 años de buscar, digamos, la vacunación global, y aparte de toda la revacunación, todas las nuevas, digamos, versiones que tienen que sacar las compañías farmacéuticas para poder controlar, o sea, 2 años a partir de del mes anterior. Aquí lo que urge es el medicamento, un medicamento para tratar la COVID-19. No una vacuna, porque la vacuna, cuando se termine de vacunar a la población, vamos a tener que empezar otra vez con los refuerzos. Y ya estoy escuchando el próximo año, a principios del próximo año, atención, adultos mayores de 60 años, prepárense para registrarse y vacunarse tal día, tal hora. Y está bien, qué bueno, pero ya es un cambio de la cotidianidad que veníamos viviendo hace año y medio. ¿Sí me explico? Y entonces eso quiere decir que si la vacuna se acaba, a ver, no olvidemos que todas las vacunas del mundo están en fase 3, todas. Entonces, no sabemos qué va a pasar. ¿Tú ya estás vacunado? Yo ya estoy vacunado. Y Dalí, no sé si tú ya estás vacunada, 1 dosis, 2 dosis, no lo sé, pero no sabemos qué nos va a pasar. No sabemos. O sea, ¿quién sabe si ya nos contagiamos y si nos ayudó? Nadie lo sabe, porque además somos un caso específico, cada uno de nosotros. Las farmacéuticas son las que tienen que ser responsables de hacer estudios macro. Y no hay conocimiento claro, y eso no es culpa de nadie, es un fenómeno natural, ¿no? Que desde el principio hemos platicado. Que también me llamó la atención, compañeros, la manifestación que hubo en contra de las farmacéuticas para que liberen, la petición para que liberen pues la fórmula de la vacuna, para que pueda más personas en el mundo poder llegar a ello, porque ahorita pues no tienen esta alternativa. Aquí entra, digamos, la cuestión de que pues no quieren las compañías ceder esta fórmula porque les costó mucho dinero. De por sí pues están teniendo una venta especial a un precio especial en varios países que no pueden pagarla como su precio 100%, ¿no? Bueno, pues sí. Lo que tú comentas, Luis, pareciera como un tema muy importante, pero también es eso, o sea, lo mismo que decimos, ¿no? El señalar, el ver, y lamentablemente todos los cuestionamientos que se han dado con respecto a si son o no efectivas, han salido inclusive países que han prohibido cierta marca de vacunas por precisamente los daños contrarios o porque no fueron los resultados que se esperaban. Y inclusive, bueno, hemos tenido ya en México casos de personas que se han vacunado y han salido contagiadas posteriormente. O sea, la verdad es que el proceso sigue siendo desconocido, ¿no? Afortunadamente, y aquí lo tocamos, el tema de la vacunación que
para mucha gente siente que se aceleró con el tema de las elecciones y esto pues vino a beneficiar el tema de que se abrieran los semáforos y que se avanzara de manera rápida, pero finalmente yo creo que pues, no podemos confiarnos, sino, como decimos, aprender a vivir con esta nueva normalidad. Pues sí, ahora sí que pues va a seguir todo este camino largo. Creo que la apariencia, la idea que tiene la gente es que ya estamos más allá del bien que del mal, y esto es muy peligroso porque recordemos que India pues prácticamente tenía una situación controlada y en un periodo religioso pues cambió totalmente de la noche a la mañana su realidad. Siempre hemos estado más hacia el mal desde que empezó la pandemia que hacia el bien, ¿no? Esto que dices de más allá del bien y del mal. Pero la gente piensa al revés. ¿Y sí? Piensa que ya la libró, piensa que sus papás, están sus papás vacunados, ya pueden hacer y deshacer. Perdónenme, pero no. Así es. Eso no va a cambiar de ninguna manera, porque hoy los niños también se pueden contagiar. Cualquier persona se puede contagiar. Que a los niños no les pegue tan fuerte, esa es otra cosa. Que quién sabe si después haya una variante que sí les pegue a los niños, no lo sabemos, pero estamos más hacia el mal en ese sentido, y yo creo que debiéramos verlo así, o debiéramos entenderlo así. Es decir, no es una cuestión catastrofista, sino simplemente tenemos que mantener un nivel de emergencia y de alerta elevado para realmente defendernos del virus, porque mira, Luis y Dalí, usted que nos hace favor de vernos y escucharnos, si mañana cualquiera de nosotros nos infectamos, aunque estemos vacunados, corremos el mismo riesgo de perder la vida que cualquier otra persona. O sea, no ha cambiado nada. Si la gente no lo entiende así, no vamos a avanzar. ¿Me explico? Y el virus le va a estar dando la vuelta al mundo. Porque ahí va circulando. Ahorita estamos en África, pero como África nos queda lejos y África si hay gente desechable, África es como la región del mundo más desechable, ¿no? Lamentablemente, ¿no? Entonces, pues no nos enteramos de lo que pasa, ni queremos enterarnos, pues qué caray, está muy lejos, ¿no? Ni entendemos el idioma, eso es lo que creemos, pero un poco, ¿no? Para hablar de estas cosas. Entonces, necesitamos entender cómo está viajando el tema de la pandemia, ¿no? Hay lugares en Estados Unidos que no han terminado todavía con el tema de los contagios, y mira que Estados Unidos va vacunando como si fueran en locomotora, ¿no? Y no. Entonces, cuidado con eso. Es que nos enfrentamos ahora sí que algo pues muy, muy difícil, muy complicado, tanto para analizarlo científicamente como socialmente, como psicológicamente, ¿no, Dalí? Pero es el peor momento, yo creo, para desesperarse. O sea, justamente, por ejemplo, algo que fue muy criticado fue que si algo se peleó, la Secretaría de Salud fue mantener a Gatell enfrente con estas conferencias y documentación y información, y justamente mucha gente criticó que cuando subió otra vez este repunte de personas infectadas, pues justamente ya se había dado de baja el tema de las conferencias que daba, pero a lo que voy es que hoy es cuando debemos de tratar de ser más inteligentes para el manejo. Por ejemplo, yo lo veo en el tema ahorita que también hablábamos de la educación, del regreso a las escuelas. O sea, todos los papás estamos muy estresados, estamos muy preocupados porque pues definitivamente no hemos podido suplantar el lugar que tiene una escuela ya formalizada en la educación de nuestros hijos, pero viene esta parte de ya sí que regresen los niños, lo están perdiendo, pero ya no importa, o sea, lo importante es que regresen a las aulas, sí, pero en qué condiciones, con qué protocolos, aunque sean niños también, definitivamente son medidas que se tienen que tomar en cuenta, y no podemos desesperarnos y no podemos entrar justamente en esta etapa de ya sí, o sea, que se reactive todo, esto va para largo, nunca va a pasar, y entonces, pues ahora sí que casi selección natural, ¿no? O sea, yo creo que debemos de todos hacer un ejercicio de inteligencia acompañado de las autoridades para que no tomemos decisiones apresuradas que después vayan a venir a complicar muchísimo más esta nueva normalidad que estamos tratando de llevar. Ok, pues vamos a un corte comercial y ya regresamos para entrar en materia de lo que atañe a la agenda de esta semana, ¿les parece? Órale. Vamos a un corte comercial y regresamos aquí en Debate y Controversia. Continúa con nosotros en Debate y Controversia. En unos segundos regresamos. Ya estamos de regreso en Debate y Controversia. Que continúe la polémica. Ya estamos de regreso aquí en Debate y Controversia. Y bueno, el primer tema que vamos a tocar
es digamos, informe de tercer año en el cual ganó el presidente López Obrador la presidencia, y también pues analizar la celebración que horas más tarde tuvo el partido Morena con todos, digamos, las personalidades diferentes, principalmente pues que están ahorita en cargos públicos, y pues que para muchas personas es el destape prácticamente de Claudia Sheinbaum. Primero vamos a tocar el discurso del presidente. Me decías tú en un principio que no tocó ciertos puntos como el de la educación y que es algo básico, algo central. Creo que una vez más el discurso es más a lo positivo, lo que le conviene al presidente López Obrador, no tanto a lo que puede causar una polémica de su gestión. Creo que hay ciertas cosas que llaman la atención en el sentido, por ejemplo, desde lo más vano, que pues ya fue sin su esposa, que a mí me llamó la atención también que Claudia Sheinbaum estuviera al frente, que fuera la única mujer como gobernante, como gobernador. En este caso ella es jefa de gobierno, la vistieron de rojo, utilizaron prácticamente las mujeres el color rojo. Hubo pues varias, en ámbitos, digamos, de la imagen pública, varias cosas que indican que pues estuvieron estudiando esta situación. De entrada, ¿cómo ven el mensaje del presidente? ¿Cómo ven esta aparición? ¿Gustas que empecemos por Idalí? Por favor, adelante, sí, claro. Idalí. Bueno, pues era obvio que el presidente no iba a tocar temas escabrosos, no los hace, siempre los evita, y se iba a ver muy mal si salía con alguna justificación de esas un poco risibles que a veces saca o busca salirse por la tangente o culpar a otras personas, porque se trataba de un discurso, no era una mañanera, ¿no? Él estaba haciendo este reporte de lo que han sido sus 3 años. Obviamente no entró en ningún tema oscuro, habló como lo hace pues siempre él, queriendo presentar su gobierno como un gobierno de logros y de avances, ¿no? Retomando inclusive frases de los primeros discursos de los otros años, inclusive de cuando ganó, prácticamente, que seguía al pie de lucha. Para mí no representó nada contundente, no hubo nada que en mi particular punto de vista haya que resaltar, más las mismas preguntas que tenemos todos, a final de cuentas. ¿Por qué no da soluciones a las problemáticas que todos hemos visto y hemos conocido y de las cuales estamos esperando respuesta? Ok, en cuanto a ti, William, ¿qué destacas de este mensaje que da el presidente López Obrador? Más que destacar algo que él haya dicho, como te lo dije al principio del programa, yo destaco temas que creo que son torales para el desarrollo y el crecimiento, sobre todo para el desarrollo del país, porque el país está creciendo, ahorita te voy a decir en qué. Hay un elevado nivel de desarrollo que hace falta en este país, y el presidente no se refirió a nada que tuviera que ver con eso. Es decir, uno de los grandes ausentes fue la educación. Otro de los grandes ausentes fueron las estrategias laborales, todo lo que tiene que ver con las reformas impositivas o fiscales que estamos esperando que vengan pronto, que se están dando. El tema es que no nos enteramos mucho de eso, pero el SAT y Hacienda casi cada 15 días emiten comunicados diferentes. Nada más hay que revisar la Gaceta y la página de Hacienda y la página del SAT, porque ellos no necesariamente, hay disposiciones que no necesariamente tienen que estar publicadas en el diario oficial de la Federación. Con que aparezcan en el sitio del SAT es suficiente para que les tengamos que hacer caso, quienes son contribuyentes y quienes están enterados de ese tema, ¿no? Entonces, hay mucha gente que no se entera y luego vienen los problemas, de verdad. Entonces, creo que faltaron esos temas, creo que la gente... Ahora, yo estaba pensando, conforme iba escuchando el discurso, y estaba recordando, pensaba, por ejemplo, en mi familia, ¿no? Uh-huh. Pensaba en mis sobrinos que viven en Monterrey, son 2 jóvenes, uno que está empezando la secundaria, otro que está en la primaria,
estaba pensando en mis hermanos, ¿no? En lo que se dedican a hacer, estaba pensando en mis alumnos, estaba pensando pues en la gente cercana, en mis amigos, en la gente querida. Dije, ¿cuántas personas de estos que estoy pensando estarán viendo ahorita el mensaje del presidente? ¿Cuántos lo estarán viendo de verdad? Yo lo veo por obligación, por necesidad, por vocación, por responsabilidad, por lo que quieras, ¿no? Lo tengo que ver, no hay de otra, lo tengo que ver. Porque en algún momento vamos a tener que desarrollarlo como lo estamos haciendo ahorita y porque necesitas esa información. Es parte de nuestro trabajo en la comunicación y el periodismo. Pero yo decía, a ver, ¿a quién le está hablando el presidente? No entiendo. De verdad no me queda claro a quién se está dirigiendo el presidente. ¿Está hablando para su gabinete, para la gente que estaba ahí, para los 50 personas o 58 personas que estaban ahí? No sé cuántas eran, eso es irrelevante. Pero o sea, a esa gente le estaba hablando, no había invitados especiales, es una situación que es interesante. No había invitados especiales probablemente por el tema de la pandemia, ¿no? Porque si hubiese habido... Aunque ya nadie estaba casi utilizando las medidas, ¿no? Se saludaron, se quitaron el tapaboca. Pues un poco de todo, ¿no? O sea, hay gente que sí se saluda, gente que no, gente que pone el puño, gente que pone el codo, gente que sí se abraza, gente que se da beso. Hay de todo. O sea, las medidas evidentemente se han holgado. Claro que se han aligerado. O sea, las sillas, por ejemplo, tenían la distancia. Sí. Pero de nada te sirve si llegas y te das un abrazo. Claro, no, claro que no. O si haces una Porque reunión. además en la silla, cuando estás sentado, es poco probable que vayas a contaminar a alguien. Te puedes quitar el cubrebocas y no pasa nada. Es casi a la llegada y a la salida. Sí, efectivamente, cuando está la interacción entre las personas. Oye, entonces, William, y realmente es irrelevante para un presidente que pasó tanto tiempo luchando por este protagonismo de la silla presidencial, un presidente que justamente se ha ido, si no lo hacía antes, ¿no? Embriagando con el poder, ¿no? Porque pues, inclusive de ese primer discurso de yo voy a seguir en la austeridad y yo no voy a vivir en palacio, y luego ya dijo, no, pues sí está muy bonito, mejor si me mudo, y la verdad es que Jetta sí está muy incómodo, y que seguramente ahora esperaba disfrutar de las mieles de ser un presidente electo, verificado, se me fue la palabra, ¿no? Oficialmente, no ha de ser tampoco para él, siento yo, muy agradable. Probablemente no, la verdad es que sí, puede ser que no. Lo que yo trataba de entender ayer es qué estaba tratando de decir, cuál era la estrategia de comunicación o los objetivos de su discurso, porque no me quedó claro qué era lo que estaba diciendo. Probablemente, y aquí lo que sí creo que es por ahí, yo confirmo que se repiten los mismos esquemas de toda la vida. El presidente aprovecha ese espacio, como se han aprovechado los periódicos tradicionalmente, para dirigir el mensaje a alguien en particular. Entonces, yo no sé si el presidente habló directamente para sus adversarios, si el presidente habló para la gente que estaba ahí enfrente, si el presidente habló para los dueños de los medios de producción, lo digo de esta manera genérica, para tratar de referirme a toda la gente que tiene un poder adquisitivo muy importante, que está en estas clases altas y que son los que toman decisiones en el país, porque las decisiones no nada más las toma el gabinete y el presidente, las toma la gente que tiene dinero. Tanto es así que Carlos Slim acaba de ir a decir, no se preocupen, yo les hago el paro con la línea 12, yo se las arreglo, ¿no? ¿Quién sabe qué culpas hay atrás? ¿No? Porque el ingeniero Slim no es ninguna blanca palomita, ¿no? O sea, aunque sea un hombre empresario que ha invertido su dinero en México, etcétera, bueno, ese nivel de fortunas y estar en la lista de los primeros hombres más ricos del mundo, bueno, pues es para generar todas las sospechas que tú quieras, ¿no? Eso solamente por un tema, ¿no? Otra cosa. Yo lo que creo, me parece que la gran ausente es la autocrítica. Yo creo que un presidente sería mucho más honesto y a la gente le gustaría más un presidente que diga, estamos mal aquí, pero lo estamos corrigiendo de esta manera. En lugar de estar diciendo, eso que dijo, a ver, usa una frase y dice, pero esa frase no me gusta, ¿no? Como dijo, ¿quién dijo? Juárez, y luego lo dijo Plutarco Elías Calles. Dijo, los reaccionarios también son mexicanos, pero bueno, no me gusta la frase. Bueno, entonces, ¿para qué la dices? O sea, ¿qué estás diciendo? No sé si me explico, o sea, en ese análisis. Otra vez, mi pregunta, ¿a quién le está comunicando eso? ¿Sí me explico? Porque a la gente no le dijo nada. A la gente no, yo les apuesto que el 90%, el 99% de la población no vio el discurso de López Obrador. No lo vio, no tendría por qué verlo. No sé si me explico.
Yo creo que con base a lo que ha representado los informes, que son bastante, digamos, peculiares, porque a través de la pandemia y a través de muchas cosas, como que al presidente le gusta estar aislado. Yo me atrevería a decir que al presidente habló hacia él mismo. O sea, él habló para él mismo, lo que él quiere escuchar, lo que quiere que todo el mundo se convenza. Y aquí la gravedad, o sea, yo no veo un discurso hacia su gabinete, no veo un discurso hacia el partido del cual proviene, no veo un discurso a los medios de comunicación, veo como si se viera al espejo y diciendo, esto es lo que yo quiero vender, es lo que tienes que creerme, pero lo que sí tienes les que echó, convencerme. pero sí les echó sus flores a los del gabinete de seguridad. Sí, o sea, sí y les echó sus flores sí a todos los de destellos. la parte de la salud, Pero a todo el personal de salud, pero a mi modo de ver, y a los y al tema de lo del crimen sí, organizado. pero a mi modo ¿no? de ver, William, es como una parte, digamos, necesaria que tiene para lustrar, para poner todo bonito el gabinete que él quiere proyectar, que las cosas marchan bien. Pero lo que te digo, Luis, sí, es que, mira, o sea, sí, en el momento en que tú pero dices eso no es diferente, que no hay una autocrítica. Pero eso no es diferente ¿no? de ningún otro presidente. O sea, todos los presidentes han hecho lo mismo. López Obrador lo hace distinto porque se refiere a sus enemigos y aprovecha para decir ciertas cosas folclóricas. Pero a ver, díganme por favor un presidente que haya sido autocrítico. Sí, no, díganme un presidente que haya dado datos negativos y que diga, sí, lo siento, me equivoqué, que la nación me lo demande. Pues nadie lo hace, porque ese tipo de político no existe. Fíjate que en cuanto a la línea 12, ayer ocurrió algo muy peculiar. Claudia Sheinbaum aceptó el error en su discurso, a diferencia del presidente. Tardó muchos días Claudia en aceptarlo y dijo, hemos sido un poco duros, un poco sordos a nuestros errores, tenemos que mejorar. Y eso a mí se me hace bastante importante, porque mejor Claudia Sheinbaum agarra y acepta esta parte de cambiar, a la que el presidente pues nunca hizo, nunca cambió. Eso se llama estrategia política. Bueno, es que ahorita a final de cuentas, porque también Claudia terminó diciendo que el presidente ha hecho las cosas bien y entonces es como ni contigo ni sin ti, porque yo me estoy jugando un puesto político para el 2024. Entonces, una parte también, un detalle en la línea del 12, de la línea 12 del metro, que fácil para el ingeniero Slim decir, yo lo repongo, yo saco adelante este tramo, porque imagínate cuántos millones y millones, quiero pensar que de pesos y no de dólares, ganó justamente su empresa al momento de construir toda la línea, ¿no? Sí. Definitivamente. Y por otro lado, yo creo que sí es bien importante lo que dice William, de a quién le hablaba el presidente, o sea, porque en un momento en el que México ha pasado por una etapa tan fuerte, el mundo lo ha pasado, pero México lo ha resentido de una manera terrible, porque no únicamente han sido los muertos, han sido las pérdidas de empleo, ha sido la quiebra de los negocios, ha sido un momento de transición de una situación que nadie hemos sabido a bien cómo manejar. El haber escuchado por parte de él y que ahorita mismo la gente estuviera buscando ese discurso de apoyo, de esperanza en este tercer año del presidente, yo creo que sí hubiera sido muy importante. Así es. Bueno, es el punto de vista que yo tengo, ¿no? Creo que el presidente en esta parte, digamos, de expresar lo que para él es el país, para él es su administración pública, pues dista mucho de lo que la opinión pública, lo que los periodistas, lo que todo mundo pues piensa. Tú dices atinadamente, preguntas, ¿quién vio el informe? Casi nadie lo envió. Será muy interesante hacer una comparativamente simplemente de la mañanera al informe, ¿cuál es la diferencia de audiencia? Es que yo lo que pensaba era que se está reflejando del discurso del presidente en la realidad cotidiana de toda la sociedad. Por eso al principio ustedes van a decir, a ver, ¿por qué estás diciendo que estabas pensando en tu familia y en tus alumnos y en tu gente cercana? Porque ¿en qué carambas se refleja en la realidad del chofer del microbús que no le sale para la cuenta todos los días? ¿Y cómo se refleja en el ambulante que tiene que estarse peleando con el policía, con el líder del mercado y ver si le alcanza para poder pagar y para poder sacar para la mercancía y que le alcance para comer? Y para la persona
persona que está en un trabajo y que de alguna manera le han venido comprimiendo o restringiendo el salario y las prestaciones, porque la situación también ha sido de abuso. Ha habido mucha gente, hay muchas empresas que siguen ganando mucho dinero y no hay aumentos de salario y siguen hablando de que no puedes apoyar a los trabajadores, ¿no? Y las condiciones de la mayoría de los trabajadores en México son verdaderamente deprimentes y sería muy interesante analizarlas porque ahí hay temas y ahí es en donde el gobierno se tiene que meter, ¿no? Entonces yo por eso decía, ¿en qué se ve reflejado todo lo que dijo el presidente? A ver, el presidente dijo, como una cosa que los periodistas han subrayado y que es cuestión de análisis, en mi sexenio no han surgido nuevos grupos criminales, todos ya venían de atrás, ¿no? Palabras más, palabras menos, Sí. ¿no? Ok, ¿y eso qué, señor presidente? O sea, ¿eso qué significa? ¿Qué significa en la realidad de Idalí, en el norte del país? ¿Qué significa para la realidad de Luis Veloz aquí en la Ciudad de México? Para mí en el área metropolitana del Valle de México, para mis alumnos universitarios en diferentes niveles, ¿no? ¿Qué significa para ellos? No significa absolutamente nada, porque ellos están luchando por otra cosa y el gobierno no les está hablando a ellos para decirles, a ver, para ti que estás esperando un futuro promisorio, ¿no? Para ti que vas a terminar tu universidad y que necesitas un trabajo para poder mantenerte a ti y a la familia que esperas tener, estamos haciendo esto. No, no están haciendo eso. Por eso digo, ¿a quién le está hablando el presidente? Y una cosa que sí me preocupa y que me gustaría que pusiéramos algún día, si ustedes lo consideran pertinente en la mesa, es qué está pasando con este país y qué va a pasar en los próximos años. Hay estudios muy serios y ya está casi ahí visto, ya están ahí los números, casi los contamos ya, el aumento de personas que van a caer en el nivel de pobreza en este país. Vamos a llegar a 67 millones de pobres en este país. A ver. Esto no es nada más culpa del gobierno en turno, de ninguna manera, ¿eh? Esto es consecuencia de la serie de desencuentros que ha habido desde que decidimos entrarle al neoliberalismo y al capitalismo de mercado y a todo este tipo de cosas. Es resultado de todo eso, de los desencuentros entre grupos políticos que en lugar de pensar en servir al país, están pensando en servirse ellos mismos. ¿Verdad? Yo no sé si ustedes lo ven o no lo sienten así, independientemente de los niveles de violencia o lo que pueda ocurrir, 67 millones de pobres en este país nos está bajando, nos está degradando como país. ¿A dónde vamos a llegar? ¿Qué tipo de país vamos a ser? Al rato vamos a tener como en la India el drenaje en la calle y la gente va a hacer del baño en la banqueta y va a tirar la basura fuera de su casa y ahí la va a dejar y ahí se va a quedar echándose a perder. O sea, de verdad me parece un tema delicado. No, insisto, no es nada más responsabilizar al gobierno. No. ¿Qué estamos haciendo como sociedad? Que somos un país que va para allá. O sea, mira, tú comentas esto, no es culpa de este gobierno. Es una, digamos, cadena. Una parte es su culpa. Esa parte iba. Los últimos. Es una cadena le llaman neoliberalismo, pero habría que analizar qué tan conveniente o qué tan defectuoso resulta para la economía del pasado, porque no puedes tú poner la misma, digamos, posición o situación hace décadas que ahora, ¿no? Ahora sí que las características son distintas. ¿En qué sentido? En el sentido me refiero a nivel poblacional, a nivel educacional, a nivel, digamos, de comercio internacional. O sea, son tantos factores que van cambiando tantas variantes que va teniendo todo el entorno que habría que yo creo que son las mismas variables. ¿Tú crees o sea, que es lo mismo? El TEMEC es resultado del GATT. Ajá. O sea, ¿qué me dices? Simplemente es la evolución. A ver, a lo que yo voy es a lo siguiente. Tú eres un atleta y te pones una meta y dices, yo para el año 2025, bueno, vamos a suponer, es 2020, ¿no? 2021. Para 2025, en los próximos Juegos Olímpicos, yo quiero participar y quiero alcanzar estas marcas. Y empiezas a trabajar durante la Olimpiada, sí, ¿no? Entre unos juegos y otros, empiezas a entrenar, empiezas a trabajar, haces tu dieta, haces tu programa de entrenamiento, haces todo lo que tienes que hacer. Y cuando llegas a la competencia, si no lo logras, es porque no hiciste bien todo lo que estuviste caminando durante la Olimpiada. ¿Sí me explico? Entonces nosotros, primero como país, ya lo hemos dicho aquí, nunca hemos tenido un objetivo claro de hacia dónde vamos. Sí, no entendemos cuál es la vocación de este país. No tenemos clara cuál es la identidad de esta nación, ¿no? Lamentablemente, no está claro. Entonces, si no tenemos ese deadline, perdón que lo diga en inglés, pues si no tenemos ese plazo, entonces, ¿qué estamos haciendo? Pero yo te lo puedo decir, es así, casi marcadito. Se ha venido evolucionando poco a poco, pero de Miguel de la Madrid al día de hoy, estamos viviendo las consecuencias de todas las decisiones que se han tomado. Y ha habido diferentes gobiernos y ha habido diferentes grupos en el poder. ¿En deterioro progresivo? En el deterioro progresivo, independientemente de las condiciones que ha presentado el mundo. Pero es a lo que Ve cómo estamos como país. Es que hay altas y bajas.
¿Dónde hay altas en este país? En cada sexenio, incluso no es permanente un índice económico. O sea, hay altas y bajas, hay variantes. A ver, cada vez, vamos a ver las macro variables, si quieres. Cada vez hay más pobres. Cada vez hay más deserción en las escuelas. Sí. Cada vez hay menor capacidad económica para cubrir las necesidades básicas en términos de salario mínimo, con todo y el aumento que dio el presidente ahora, que lo prometió y con eso se llena la boca diciendo que logró una cosa que no se había logrado. Pero es que ya no aguantaba la olla express, por eso les dijeron a los de la Coparmex, a ver, maestro, ya párenle, porque si no le subimos ahorita, entonces sí vamos a tener un problema. O sea, el político se la pasa midiendo el nivel de riesgo y dice, a ver, por eso renunció Cuauhtémoc Cárdenas a reclamar las elecciones, cuando dijo no, porque las condiciones en el país están tan calientes que sí podemos tener un problema ya mucho más violento. Entonces dijo, ¿sabes qué? Me echo para atrás y sí, acepto que perdí. Lo dijo él en varias entrevistas. O sea, yo no lo estoy inventando ni me lo platicó a mí en un café. O sea, él lo dijo, ¿no? Que por el bien del país tomó esa Y decisión. como ese tipo de cosas, ¿no? Las condiciones que se han venido dando. O sea, es que no te estoy dando la contra, nada más estoy diciendo que es complejo el análisis porque hay muchas variables, porque hay muchas cuestiones diversas a lo largo de la línea del tiempo. Por más que me plantees ese panorama, Luis, todos los índices nos han ido llevando hacia abajo. El país de mayor inseguridad, el país de mayor corrupción, el país de... Pero lo que me llama la atención es lo que dices al final, el gobierno actual no está haciendo lo necesario, lo suficiente, lo idóneo, o una propuesta que digas, bueno, a ver cómo se le está jugando para que toda esta parte de la pobreza, el crecimiento tan espeluznante, porque yo lo veo así, o sea, da miedo esta cifra que estás tocando. Vamos a 67 millones. Que lo puedan arreglar. Es que México necesita un cambio una vuelta de 180 grados, al menos yo así lo creo. O sea, México necesita un cambio drástico, México necesita un gobierno que ponga las cosas en orden, pero otra vez, y ya con esto termino, para que hable Idalí. Sí. Perdón, Idalí, es que de pronto ya sabes que me emociono, ya sabes que me aloco, pero para terminar, el problema, y por eso lo dije desde el principio, estamos viendo el resultado de tantos desencuentros de grupos políticos que controlan el país. Sí. Eso es lo que yo veo, no estoy diciendo que sea la realidad, pero como nadie se ha puesto de acuerdo y no han querido llevar todos juntos al país a un mismo derrotero, digamos, y bueno, quiero decir, en donde todos ganan, por eso estamos así, porque nadie se ha interesado en verdaderamente poner a este país en una posición digna. ¿Sí me explico? Y cada vez somos un país más inequitativo, y cada vez somos un país más desigual, y cada vez somos un país que tiende más a la ilegalidad. Retrógrada. Por eso yo te dije que sí hay elementos de crecimiento en este país, porque el crecimiento es una cosa natural, y hemos crecido en número de pobres, y hemos crecido en tamaño de población. Somos seres vivos, pues seres que se mueven, y tendemos hacia el crecimiento. Claro. Nada más breve, Idalí, para dejarte tu punto de vista. A mí me da miedo, yo lo he dicho en varios programas, para mí es una pesadilla, cada vez es peor la situación que yo veo en mi país, digamos a nivel político, desde lo que yo comencé como persona a vivir, ahora lo que estoy viviendo, lo que estoy comprendiendo con todo este tipo, digamos, de actividad periodística que te hace, pues ahora sí que analizar y reflexionar lo bueno y lo malo, a mí me da miedo, Idalí. Bueno, el tema aquí, a final de cuentas, es que estamos cuidando, como dicen, los pesos y gastando como los billetes. Cuidamos los centavos y nos gastamos los pesos. Así es, o sea, a final de cuentas, obviamente tenemos un sistema terrible en cuanto al manejo de la economía. Vemos que estamos ahorrando en fideicomisos y estamos haciendo ese tipo de situaciones mientras seguimos pagando el alojamiento de un avión presidencial, mientras seguimos invirtiendo en tramos de infraestructura que a final de cuentas cada vez salen más cosas con respecto a que va a salir más caro, otra vez otro dicho, el caldo que las gallinas. Es muy triste, y cuando tú decías, Luis, que, bueno, va cambiando y hay momentos en la historia de México donde las situaciones se han visto mejores o peores, yo sí coincido en que lamentablemente no, lamentablemente si pensamos en nuestros ancestros o pensamos en nuestros abuelos o nuestros padres y decimos, yo recuerdo que a mis abuelos les iba muy bien, a mis papás ya les fue mal, pero ahora estamos recuperando. No, la verdad es que históricamente
Los gobiernos, trátese de quien se trate en este país, han dejado una larga estela de pobreza, de desempleo, de deserción, de cifras terribles, y ahora, pues con este gobierno, pues ni siquiera tenemos la información certera de qué está pasando, porque mientras en la mañana vemos a un presidente que habla de creación de empleos, de remesas, que bueno, eso sabemos que sí han sido bastante importantes que se han dado, que habla con respecto al avance que tiene el país, pero en la realidad, en el día a día, como dice William, no la vemos reflejado ni en nuestro refrigerador, ni en la gasolina de nuestro carro, ni en lo que le podemos dar a nuestros hijos, pues entonces no entendemos realmente lo que está pasando con la economía de este país y tener un sentido claro de hacia dónde vamos. Y yo creo que ahí es donde crece el miedo, porque a final de cuentas, lo que tú mencionas, Luis, de decir, pues es que yo veo que todo esto, lástima que ya no estamos en el sexenio de Peña, porque podríamos decir al despeñadero, ¿no? Yo creo que en este momento es donde cabe mejor esa frase, porque sentimos que vamos nosotros tratando de sobrevivir, pero sentimos que vamos derechito a un precipicio del que no estamos seguros de que vamos a poder salir, y lo peor del caso es que no visualizamos una luz al final del túnel, no vemos ni representantes de gobierno, ni diputaciones. O sea, a mí me entristece enormemente la responsabilidad que tuvimos como ciudadanos en estas pasadas elecciones, y elegimos como representantes, o eligieron los ciudadanos representantes en sus estados, que definitivamente no creo que vayan a venir a aportar soluciones ni proyectos importantes que vengan a asegurar que México tenga un país importante. Entonces, ahí es donde no nada más es culpa del gobierno, también es culpa de nosotros, que no estamos como muy claros, como bien decían también ahorita ahí en esa mesa, pues como hacia dónde vamos. Entonces, como no lo tenemos claro, vienen, nos ponen un monigote que canta, que baila, y creemos que esa va a ser la solución para arreglar los problemas del país, cuando lo que necesitamos son verdaderas personalidades que entiendan y conozcan las problemáticas y los proyectos económicos para que podamos salir adelante en este México que ahorita la verdad es que pues no sé para dónde vamos. Yo empezaría con la palabra honestidad, ¿no? Porque platicábamos hace 8 días del gobernador todavía del estado de Michoacán, ¿no? Que esta semana fue y se sentó como burro castigado, como niño mal portado afuera del Palacio Nacional, ¿no? El gobernador Aureoles. En este sentido, pues tú lo dices, ¿no? Desgraciadamente, perdón, los gobernadores no pueden hablar de honestidad, tienen muchas cosas, muchas cuentas pendientes. Hablemos de Tamaulipas, hablemos de Michoacán, hablemos del estado que ustedes quieran. La realidad es triste, la realidad es como tú bien lo señalas, el político ve para su beneficio, ve para sus amigos, ve para lo que pueda robar, tristemente, no le importan todas las carencias que hay. Hablamos también, por ejemplo, ahorita a ver si nos da tiempo, pues la cuestión de los niños con cáncer, ¿no? En ese sentido, sectores desfavorecidos que tienen la necesidad de estirar la mano, y que es un derecho aparte, el derecho a la salud, pero que no tienen el recurso, no tienen la posibilidad de poder pagar con su salario, pues esta medicina que le hace falta a los niños. ¿Les parece si vamos a una pausa comercial y regresamos aquí en la mesa de debate y controversia? Así, gracias. Volvemos. Continúa con nosotros en Debate y Controversia. En unos segundos regresamos. Ya estamos de regreso en Debate y Controversia. Que continúe la polémica. Pues ya estamos aquí en Debate y Controversia. Dice Erika Villarreal, vamos en retroceso. Y creo que coincidimos, tanto Erika como nosotros, en Debate y Controversia. Lamentablemente vamos en retroceso. Y no es consuelo, Luis, es en el mundo. Si haces ¿Sí? un análisis de cómo va el mundo, es un tema sí, que terrible. Como dicen, no de consolarnos desde los porque 80s. No es consuelo, es resignación. Así es. Bueno, hablando, digamos, ya para terminar el tema de tanto el informe como la celebración
de parte de Morena en el sentido de estos 3 años que lograron la presidencia, a mí me llamó mucho la atención. Básicamente yo sí coincido que es como el lanzamiento hacia la carrera presidencial de Claudia Sheinbaum. Creo que incluso fue programado esta parte, que sentarla sin ninguna persona en el informe del presidente, que se vistiera de rojo, el discurso. Hay que aclarar que todos los que acudieron al Auditorio Nacional donde fue la celebración del Partido Morena, pues son integrantes, son militantes, no es, digamos, abierto al público. Y en este sentido, llama la atención de un servidor el hecho del apoyo a Claudia como presidente, la victoriaron como presidente, y pues bueno, a mí me llama la atención, incluso ella agarra y dice, aguántenme tantito, siempre es bajo perfil Claudia, no quiere, pues ahora sí que encender ciertas lámparas que puedan causar envidias, que puedan causar ciertos enojos de sus jefes, en este caso el presidente, su competencia directa. Me llama la atención también lo de Mario Delgado, el abucheo que prácticamente es general, incluso la respuesta de Claudia de pararse de inmediato y de arroparlo atrás para que ya no le chiflaran a Mario Delgado. Me llama la atención de que, bueno, ella es muy inteligente y busca alianzas por doquier. ¿Les parece si empezamos a debatir? Esa fue mi percepción. Empezamos por Idalí. Sí, por favor. Adelante, Idalí. Bueno, pues ya, Claudia tiene muy buen maestro, ¿no? O sea, ella ya está haciendo campaña desde ahorita, como tú dices, con los pies muy firmes, porque si algo ha aprendido, yo creo que Morena y sus integrantes, es que no pueden cantar victoria, porque cuando ya sienten que lo tienen de su lado, suceden cosas como les pasó ahora con la línea 12, como le tocó a Sheinbaum con la pandemia, al mismo presidente. Tampoco pueden adelantarse a los resultados y saben perfectamente que las cosas pueden cambiar en cualquier momento. A mí me pareció de verdad lamentable, una burla total este festejo, porque no tenemos nada que festejar, señores. O sea, no ha habido una transformación, no ha habido un cambio. México está más para el carajo que en bueno, no sé si en ningún otro momento, pero creo que está en un momento muy difícil. La ridiculez, eso de ponerse a bailar, la ridiculez de los aplausos, haciendo un show, un circo, en el peor momento, inclusive del partido, donde hemos visto militantes con acusaciones verdaderamente serias, denigrantes, relacionadas con crimen organizado, relacionados con violaciones, relacionados con verdaderos delitos, vengan a decirnos que pues hace 3 años se logró un gran cambio a final de cuentas, y yo creo que esta parte de Claudia de mencionar y poner su cara de corderito con el tema de la línea 12, cuando pues a final de cuentas no le queda de otra, o sea, no puede ponerse frontal, inclusive la destitución de la directora del metro, lo cual se habría negado a hacerlo durante meses, pero volvemos a lo mismo, todo es estrategia, ¿no? Ya llegados a estos puntos, pues hay decisiones que tengas que tomar aunque no quieras y aunque quieras seguir cobijando a tu gente, pero de verdad a mí me parece una burla, como lo ha sido este partido últimamente, que se sienten súper poderosos, se sienten intocables, sienten que realmente están logrando una transformación, cuando lo único que han mostrado, empezando por su presidente, es una serie de desaciertos, porque no nos olvidamos que lo del huachicoleo no acabó, no nos acabamos con el tema de los niños o de las caravanas de migrantes, las renuncias de funcionarios, el tema de la liberación de Ovidio Guzmán, el tema de la falta de respeto para las víctimas de feminicidios, y bueno, obviamente el mal manejo de la pandemia, y así me puedo ir enumerando una serie de situaciones donde ellos tenían una gran parte y debieron de haber realmente hecho el cambio, y pues la verdad no hicieron nada, así es que estaban festejando.
Ok, William, 3 años de la 4T. Una cosa que hay que señalar, que me llamó mucho la atención, que a veces yo creo que el presidente no se fija lo que dice, es que tajantemente dijo que se acabó con el huachicol. Y eso no es cierto. Entonces ahí hay problemas, ¿no? Ahí hay problemas porque yo no sé si eso otra vez para la gente de a pie representa verdaderamente un triunfo de un gobierno. A ti y a mí y Dalí y a todos nos da igual de dónde viene la gasolina, mientras tenga gasolina para mi coche, o mientras haya gasolina para el transporte, o mientras haya gasolina para todo lo que se necesita en la industria de este país, ¿no? Entonces creo que ahí hay temas también que no sé para dónde van, y a veces el presidente creo que se expone a decir cosas que no debe. Creo, ¿no? Hablando de esto que estás diciendo. Ahora, ya no te entendí de qué quieres hablar, de los 3 años que lleva el presidente en este tema de la presidencia, o de lo de Claudia Sheinbaum y su protagonismo político. Ahí te va. Para mí es el informe y la celebración, o sea, todo tiene un porqué. Y para mí lo que hacen es, que ahorita Idalí lo mencionaba, está el problema de la línea 2, está el problema de muchas cosas, de muchas situaciones que el presidente no ha podido caminar bien, cumplir su palabra. Tú ahorita lo vuelves a decir, yo no sé por qué dice una cosa que ni siquiera es cierta en cuanto a lo del huachicol. Te digo que se habla, para mi modo de ver, se habla al espejo, es lo que él quiere, convencerse a sí mismo para tratar de convencer a los demás. Es su discurso, que dices, no es original esto, todos los presidentes lo hacen, pero creo que más en el sentido de él, porque siento que él piensa que tiene a su gabinete, pero él cada vez como que siente que empieza a perder el apoyo de la gente, William. Es mi interpretación, que siento que él trata de aislarse, trata de tocar los temas que a él le convienen. Es esa parte. Entonces, bueno, eso va a ser siempre en cualquier parte del discurso político. Sí, pero te digo, más aquí, en el sentido de que él que decía antes, que la mayoría, y sigue siendo la mayoría, que lo está apoyando, pero ya están viendo ciertos focos rojos que se encienden, como el de la Ciudad de México, pero yo creo que eso obedece, ciertas cosas. Pero yo creo que eso es consecuencia de otra cosa, y que no tiene nada que ver con la evaluación que hace la sociedad de su realidad. De las campañas. Sino tiene que ver con las campañas en contra de López Obrador y de su gobierno, y también que las campañas a favor no son lo suficientemente ruidosas como las demás. Entonces, ¿cuál es el tema preocupante? El tema preocupante es ese. ¿Dónde estamos trasladando hacia dónde estamos trasladando la toma de decisiones? ¿Sí me explico? Lo que ocurre aquí es que el presidente maneja una táctica muy interesante. Cuando él elige los temas, bueno, pues cualquier persona que esté dando un discurso, cualquier orador, pues claro que elige el tema, y si se lo dan, pues lo tiene que estudiar, pero en este caso es el presidente. Y yo no creo que al presidente le digan, presidente, tiene que hablar de esto. Probablemente alguien le sugiera, oiga, le sugiero que no toque este tema, le sugiero que sí lo toque, si es que tiene asesores y si es que los escucha. Pero por otro lado, a lo que voy es a que el presidente lo que hace aquí, se dio cuenta, y por eso también el tema de lo de las noticias falsas, se dio cuenta que las campañas en su contra están cambiando la percepción de la gente, como cuando ganó la campaña que hizo el PRI en el Estado de México para Montiel, diciendo que iba a acabar con las ratas de 2 patas. Esa pobre, mediocre, terrible, espantosa campaña propagandística para que Montiel ganara la gubernatura del Estado de México fue la que hizo que la gente votara por él. Está comprobado porque hay análisis, hay encuestas, hay muchos estudios en ese sentido, ¿no? Que después quisieron volver a hacerla con otro nivel y con otras cosas, pero ahí sí ya les falló, porque la gente se va dando cuenta de algunas cosas. Pero cuando tú estás inundado de tanta propaganda negativa o de tanta información negativa, y no hay juicio, como ya lo hemos dicho aquí, para valorarlo desde tu propia realidad, desde tu propio entorno, ¿no? Porque uno dice, es que las cosas están así. Tú dices, a ver, espérame, ¿sí? ¿De verdad están tan así como se dice? A ver, ve tu realidad, ve tu entorno, ve la gente que está a tu alrededor. Claro que hay gente que sí tiene problemas, pero hay gente que no tiene los mismos. Pero todos se unifican y se encuentran en la visión negativa que presentan los medios de comunicación. O sea, otra vez, el alcance y el poder de los medios de comunicación sigue siendo contundente y sigue siendo determinante en hacia dónde se dirige la decisión de la gente a la hora de elegir una propuesta política o una denominación política. Entonces el presidente se dio cuenta de eso. Las campañas en su contra están haciendo mella porque mucha gente, sin razonarlo, dice, sí, claro, fulano de tal que habla mal, tiene razón. O el otro que también dice, claro, fulano de tal que habla bien, tiene razón, porque refuerza tu punto de vista.
¿Sí me explico? Acuérdense, por favor, que en México somos muy dados a la superficialidad. En México somos muy dados a lo que dice mi comadre, a lo que dice la vecina, a lo que me dijo fulano de tal, y eso ya le da todo el crédito o toda la credibilidad a un fulano que tampoco sabe de dónde vino la información, que generalmente viene, tristemente, del Internet y de las redes sociales. Ni si dijeras, viene del Internet porque se metió a investigar en un sitio riguroso, certificado, etcétera. Bueno, pues todavía te la creo, pero no es así. O sea, este es el país de los memes, este es el país de la espotización de la política, todo es a través de spots, ahí es en donde se toman decisiones. Por eso hoy estamos, al menos yo, estoy con este miedo de qué va a pasar con un país que va a tener 67 millones de pobres. Entonces, no sé si eso te sirve locura, un poco, ¿no? Sí. Para lo que estás preguntando. Pero, sí, pero a lo que tú también me preguntabas es en el sentido de una estrategia. El presidente informa en la mañana, al mediodía, y hace una fiesta en la noche. O sea, el partido, su gente, su gabinete, ¿no? Entonces, esto es para que la gente tenga la idea de estamos bien. O sea, estamos aquí, vamos a luchar y no pasa nada. Esto es terrible, William, porque simplemente lo de la historia del metro, la línea 12, tocaban el punto de lo de Slim, hubo un acuerdo en estas visitas a Palacio Nacional, y él se sacrifica, entre comillas, porque yo le preguntaría al señor Slim, ¿a poco usted? No, él no se sacrifica, él no se está vendiendo como sacrificio. No, pero él agarra y dice es que fíjate, él dice algo inverosímil, que la línea estaba bien. Entonces, ¿quién se robó esos 9 pernos de ese bloque? Quedaron 3, eran 12. ¿Quién se robó los 9 pernos? O sea, a mí no me es que si vamos a llevar el análisis a eso, a mí también me parece absurdo el comentario que se hizo de que durante no sé cuánto tiempo la línea 12 no se cayó. Sí, no, pues claro, tú no tienes un problema hasta que lo tienes, ¿no? ¿Qué? El metro no se te cae hasta que se te cae. A lo que voy es que eso me parece cínico, la verdad. A lo que voy es eso, o sea, él llega a un acuerdo con el presidente, a él le afecta, porque fueron 4,000 millones de pesos. ¿En qué le afecta? Sus acciones de marzo se afectaron de la noche a la mañana cuando eso fue lo que se informó. Pues es que ¿no? Ya eso ni siquiera se presta, eso no se presta para el análisis, ¿sí me entiendes? Porque, a ver, la gente va a dejar de consumir Telcel, la gente va a dejar de consumir Telmex, la gente va a dejar de consumir, ya no vas a ir a Sanborns y la cantidad de cosas que le pertenecen al ingeniero Slim y a su familia, nada más porque porque no se le cayó a él. ¿Me entiendes? O sea, no es así. O sea, el juicio no funciona así, ni la toma de decisiones funcionan así. O sea, ahí hay que tener cuidado con qué es lo que se plantea en los medios de comunicación y qué es lo que pasa verdaderamente al nivel de la calle, ¿no? O sea, y además es un tema, mediático. O sea, hasta ahorita legalmente, ¿no? O sea, no hay ni siquiera una afectación legal, una orden judicial, un proceso donde realmente eso sería como lo importante, porque el desprestigio, el qué bárbaro, el qué mala persona, a final de cuentas, pues no desemboca en nada real. Si a esas vamos, entonces aquí hay un problema, porque el presidente está aceptando que Carlos Slim, con la empresa que él decida, reconstruya el metro. Me parece que eso no está permitido. Creo que tendría que haber o una licitación o una adjudicación directa, que ya nos peleamos aquí por ese tema. Exactamente. ¿No? Y aquí de pronto el señor Slim dice, yo la reconstruyo, tranquilos. Ya por eso, es que él agarra, o sea, era el tramo que le corresponde a él. Aquí lo comenta Idalín, todavía no se inicia un proceso, está la investigación en curso, que lo comentábamos Idalín en programas pasados. Estas figuras, estos empresarios, estos políticos están blindados. Siempre van a culpar al subsecretario, al subdirector, al gerente de la obra, al encargado, y hasta son capaces de al chalán. Porque así son, así se las gastan. Aquí y porque a final de cuentas has visto cuando dicen, tú te puedes comer del mercado la verdura que quieras, la fruta que quieras, que tú te sientes así, que te agarras una manzana y sientes que estás robando a la tienda. Y cuando platicas con el gerente te dice, no, eso ya estaba contemplado en las mermas del producto. O sea, es lo que yo les decía hace un rato. O sea, reparar, reconstruir, apoyar en la rehabilitación o en la construcción de esta parte no ha de ser la más ni la octava parte de la cantidad de dinero que esa obra ya generó. Es decir, lo que se pueda gastar ahorita, sí, ya está amortizado,
pero a lo que yo voy, Dalí, William, es en este sentido de que Slim agarra y dice, no se preocupen, yo voy a arreglar la línea. Sí, cuate, pero ¿quién la hizo mal? ¿O quién no le dio mantenimiento? O sea, él da la cara por todo el gobierno y él agarra y dice, astutamente, porque la primera cita salió corriendo con su coche y no dio ninguna declaración. Obviamente todo esto está consensuado, está analizado hasta con sus asesores empresariales que tiene Carlos Slim. Pero él agarra y dice, a mí se me hace equivocada la respuesta, yo lo voy a arreglar, sí, pero ¿qué? La opinión pública no piensa, no se cuestiona, oye, ¿quién lo construyó mal? ¿O quién faltó a la verdad? ¿O quién se robó las piezas? Yo te diría que no, más que, y es lamentable, o sea, esto lo digo con mucha pena, yo te diría que nadie se hace esas preguntas y a nadie le interesa, más que a los familiares de las víctimas, que aún pueden estar pasando una cantidad de penurias por todos los requisitos que les están poniendo para indemnizarlos por la pérdida de vidas de sus familiares. No tiene esa es la realidad, pero como la realidad es de 26 personas y somos un país de 130 millones, pues entonces no representa. No es relevante. No representa. No es relevante. O sea, lamentablemente, o sea, eso es lo que estoy diciendo, que así es como lo ven. Porque te digo, a mí me gustaría que se hiciera justicia, creo que también a ustedes les gustaría que se hiciera justicia. Y lo que va a ocurrir es que no va a haber, lo que va a ocurrir es que no va a pasar nada. Somos el país en que no hay justicia, en que no pasa nada, tristemente. Somos el país de la indolencia. Así es, dice Pamela, dice mi querida Pamela Méndez, dice, el mayor enemigo de López Obrador es López Obrador. No necesita de campañas que lo desacrediten. Su boca y sus acciones lo hacen. Esa es la opinión, dice también Carlos Nava, mi amigo Carlos Nava. Saludos, amigos. Saludos, querido Carlos. Pues sí, o sea, esta es la como la postura que tiene el ingeniero. Hay que ver lo que va a ocurrir y que también los analistas decían, bueno, el tramo se va a arreglar y lo demás. O sea, lo demás, por algo el Colegio de Ingenieros de México dijo no vuelvan a operar ahorita el metro, porque hay muchas cosas que detectaron que están mal. El ingeniero nomás va a arreglar ese tramo, y si bien nos va, que sea de puente a puente, ¿no? Porque no vaya a ser que le va a poner. Pues dijo que iba a arreglar solamente el tramo en donde participó Carso. Ajá. No sé si eso haya una cláusula en la licitación que se hizo anteriormente cuando se construyó la línea 12 o antes de que se construyera. En ese paquete debe de haber, yo creo, una cláusula, ¿no? ¿Qué pasa si? O sea, todo debe de estar previsto, y entonces por eso él dijo, yo me hago responsable de la parte que construyó Carso. Si fueran ustedes el DIM, ¿no les daría mucha vergüenza? O sea, ¿dónde meterían la cara ante la opinión pública de decir, no, o sea, estuvo bien la obra? O sea, si yo fuera Carlos Slim, pues no me daría vergüenza. ¿No? ¿Tampoco? No, de ninguna manera. Dali, si fuera yo, ajá, claro que me daría vergüenza. Y a lo mejor por eso no soy Carlos Slim, okay. Y a lo mejor por eso no soy dueño de Carso. Ok, corrijo, si el dueño de Carso fuera William Yarmes, ¿qué hubiese pasado? O sea, no, bueno, pues es que, a ver, ¿qué hubiera pasado? Vamos a empezar a especular. Si mi abuela tuviera llantas, sería triciclo, ¿no? O si fuera azul, sería pitufo. A lo que voy es a que, ¿qué haría? Bueno, pues obviamente, lo que te voy a decir aquí va a ser siempre a mi favor. Pues obviamente que dirigiría una empresa con honestidad, con ética, y hubiese construido la línea 12 o el tramo que me correspondió con los más altos estándares de calidad, ¿no? Pero, ¿qué fue lo que pasó para aceptar la licitación? Que dijeron, bájenle porque tiene que salir lo más barato posible, si no, no nos va a alcanzar para embolsarnos todo lo que nos tenemos que embolsar. Así es. Porque ese es el verdadero problema de las grandes obras en este país. Así es. No sé, y el problema es que vivimos en un país de tapar el bache, de échale tantito como para que no se vea, o sea, lamentablemente vivimos en un país donde a la gente le toca estar en el momento y en el lugar equivocado. O sea, porque no olvidemos, por ejemplo, también este choque de los dos trenes, donde también hubo una persona que perdió la vida, donde hubo una cantidad de lesionados. O sea, esta vez, por supuesto, la tragedia aumentó o fue más grande por el número de muertos, pero no es la primera vez que el metro presentaba fallas. Ya había estado el incendio de las oficinas centrales, en fin. En Tlalpan hace unos días. Claro, o sea, lamentablemente. A pedazos y nadie hace nada. Exacto, o sea, las líneas de infraestructura, de transportes en México, y no nada más la del metro, de muchos otros, están llevadas a cabo mediante compadrazgos, concesiones pactadas,
temas de corrupción, ya termínalo porque ya vamos a acabar el tiempo del mandato, de la licitación, o sea, y a final de cuentas, mientras no se termine todo eso, vamos a seguir teniendo momentos, lamentablemente, donde le toca pagar a gente inocente y a gente trabajadora, como fue en este caso la línea 12 del metro. ¿Y qué sería si a mí me daría, si fuera Carlos Slim, vergüenza lo que está pasando? No, yo creo que a final de cuentas él no sería quien es si tuviera vergüenza de las decisiones que toma. La primera vergüenza debió de haber sido el volverse un representante y un aliado al final, o vaya, es al contrario, al comienzo de este gobierno, donde al principio él se había mostrado muy mesurado y después casi terminó siendo el vocero y el gran amigo de un presidente que a final de cuentas, desde mi muy particular punto de vista, no está llevando las cosas de la mejor manera. Adelante, William. Gracias, Idalí. Yo lo que creo que le tendría que dar vergüenza al señor Slim y a toda su gente que está alrededor es la cantidad de dinero que nos han robado a todos los mexicanos desde que existe Teléfonos de México, con todo el dinero que nos robaron cobrándonos tarifas excesivamente caras. Claro. México es uno de los países de la OCDE, ¿no? Que es el club de los ricos, donde el internet es más caro. Y curiosamente, una de las empresas del ingeniero es una de las empresas que nos dan internet. Y así como eso, ustedes búsquenle. Pero ¿cuántos años estuvieron abusando de la gente? Hasta que un día se les ocurrió, yo no sé quién lo obligó, le dijeron, ¿sabes qué? Ya párale. Que le dijeron, ¿sabes qué? Ya no cobres la larga distancia. Antes no te daba miedo hablarle a tu tía en Guadalajara. No. O no te daba miedo como en Tijuana, porque decías, no, espérame. Y cuidado si hablabas Estados Unidos. Cuando apareció el celular, recordarán que uno hablaba con cautela porque no había planes ilimitados. O sea, te extendías en agarrar el celular, el cuentononón de 5,000. ¿Y tú crees que eso les da vergüenza? Pesos, ¿Tú crees que les da vergüenza? Y el internet, como te cobran las cosas en Sanborns. Y cuando se caen las cosas, cuando se caen las redes o cuando se cae lo que se caiga y no te responden con nada, no te bonifican absolutamente nada, eso es lo que les debería dar vergüenza. Así es. O por ejemplo, las tarifas actuales de larga distancia fuera de Estados Unidos y Canadá, que tienen el convenio que te cuesta igual que aquí en México. Pero si tú te vas a Asia, te vas a Europa o te vas a otro país de Sudamérica, te sale también una fortuna. ¿Sabes qué otra cosa le debería dar vergüenza? ¿Cómo trata a sus empleados en Sanborns, por ejemplo? Pues sí. ¿Cómo les paga? No, y también cómo te cobra a ti. Y en todos, ¿eh? Lo que te cobra, ¿no? O sea, aparte, lo que te cuesta en una tienda de conveniencia 20 pesos, él te la cobran 80. Y la tienda de conveniencia ya está cara, ¿eh? Ajá, ya está cara, ¿no? Si te vas al tianguis, la consigues en 15, pero esta es la triste realidad, ahora sí que de todos nosotros. No nada más de ustedes, audiencia, ahora sí que todos lo vivimos. Pues llegamos, ahora sí que el programa se fue como agua, estuvo muy ameno, a mí me pareció muy interesante, no sé, a ustedes. Y bueno, pues a nombre de Idalí Ferra. Muchísimas gracias a la gente que nos acompaña y se toma el tiempo cada viernes de formar parte de este debate y controversia. Y a ustedes, compañeros, un abrazo grande a la distancia. Igualmente, Idalí, a nombre de William Yarmes. Gracias, Idalí, gracias, Luis, y gracias sobre todo a usted que nos acompaña en esto, que nos permite acompañarle más bien en esta cita semanal. Gracias y que tenga buen fin de semana. Le agradecemos a Ricardo Hernández que estuvo en la producción, acompañado de Avid Malibrán y Fernanda Padilla. Yo soy su amigo Luis Veloz y lo esperamos nosotros tres la próxima tarde del viernes a las 6:30 aquí en la mesa de debate y controversia. Buen fin de semana. Nos faltó tiempo, pero nos sobró mucha pasión por la noticia. Debate y controversia. La zona cero de la tendencia informativa. Te esperamos aquí el próximo viernes a las 6:30 de la tarde. Por Neptuno y ADR Networks, activando tus sentidos. Nos encanta pensar diferente. ¿Y a ti?